Y hoy me voy a Madrid, a un evento que ha organizado How con las personas claves en España en el sector de las plantas y me han invitado a hablar de las ciudades del futuro y el rol que tiene la naturaleza en la creación de los nuevos entornos urbanos que nos vienen en el futuro. Acompáñame porque te voy a compartir los mejores momentos de mi conferencia en este evento y donde te voy a incluir algunos ejemplos que te van a interesar y además te aseguro que no te van a dejar indiferente. El evento estaba organizado por el equipo de How con mucho mimo, en el que participaron influencers y amantes del mundo de las plantas a nivel nacional. Se organizaron talleres y conferencias. A mí me tocó hablar sobre las ciudades del futuro y el rol de la naturaleza en los entornos urbanos. Aquí te dejo un resumen con los mejores momentos. Voy a hablar de las ciudades del futuro según mi visión. Es que el 80% de la sociedad se espera que en 2050 vivamos en ciudades en todo el mundo. Entonces, eso es una realidad. En la pandemia se ha ido gente un poco al rural, pero muchos han vuelto ya. O sea, la realidad es que vamos a vivir en los próximos siglos, quizá, en entornos urbanos y entonces hay que cambiarlo, porque es que la manera de vivir en la ciudad pues no es ni normal. Me parece alucinante lo de los colegios. En la imagen, decirme qué diferencias hay. Uno es una cárcel y otro es un colegio, ¿eh? Y yo los veo iguales, ¿eh? Entonces, hostias, ¿no? Las ciudades, como os decía, pasan por volver a reconectarnos con la naturaleza. No es una cosa que esté ajena a nosotros, sino somos seres naturales, tenemos que acordarnos y volver a ello y a partir de allí pues todo surgirá mucho más fácil. Es un poquito volver atrás en ciertas cosas que se nos ha ido un poquito, nos hemos perdido en el camino. Al final es muy sencillo. Como ser humano llevamos 2,5 millones de años totalmente conectados con la naturaleza y sin embargo solo llevamos desde la revolución industrial 200 años, pues eso, que se nos ha ido un poquito la olla. Pero sin embargo nuestro ADN lleva 2,5 millones de años que reaccionamos positivamente a eso. La biofilia en el fondo, de manera resumida, dice eso. Es tan fácil como decir, oye, pues volvamos a lo que nuestro ADN reacciona positivamente y ya está. Y cero complejidad. Entonces, aquí podría acabar la presentación, ¿eh? Al final es esto. Ahora voy a llenar un poquito ya que he venido de Barcelona, la lleno un poquito más, pero es esto, al final es esto. Este es un estudio de Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, que demuestra que en entornos naturales somos más amables, generamos más entorno de comunidad y una cosa muy importante para los que son de mi región, además somos más generosos con el dinero, que esto es algo que cuando lo descubrí digo, bueno, yo creo que tenemos que hacer una política más fuerte allá para ver si lo solucionamos, pero aún no tenemos naturaleza suficiente. Pero bueno, fijaros hasta dónde llega, ¿no? O sea, el de los fitoncidas yo creo que nos puede entrar más fácil porque decir, bueno, sí, pues hay un elemento, nos entra en nuestro corriente sanguíneo, activa las células anticancerígenas, nuestra mente racional lo entiende mejor, pero coño, que me vuelva más amable con los demás, que me vuelva más generoso, pues sí, yo lo he experimentado en primera persona. Lo más que me gusta que me lo diga un estudio y a la sociedad, pues nos gusta que nos lo diga un estudio, ¿no? Esto era un poquito como para decir, oye, pues eso, ¿no? Pues la visión de las ciudades tiene que incluir la naturaleza. Si hay tantos estudios que demuestran la cantidad de cosas positivas que tienen, y no solo eso, sino lo contrario, del tener un déficit de naturaleza, pues que hay que introducirla. Algunos datos, ¿no? Se estima que el 70% de la población, como os decía, en el 2050 viviremos en ciudades. Solo el 13%, según un estudio, tienen la naturaleza cerca de las ciudades, que es nada. Un montón de problemas de salud mental, estrés, psicosis, déficit de atención, depresión, obesidad y un montón de cosas más. Y ya no solo eso, o sea, las ciudades se han creado de una manera que han reventado la biodiversidad. O sea, en los entornos había muchos aves, insectos, plantas, todo eso lo hemos exterminado literalmente con las ciudades. O sea, las ciudades consumen el 70% de la energía a nivel mundial y emiten el 90% del CO2. Mi visión es que vamos hacia un tema de ciudades biofílicas y os voy a enseñar algunos ejemplos de cosas que ya se están haciendo, que son realidades, algunas un poco más futuristas que otras. No sé si lo conocéis, el tema de Singapur, pero Singapur era una colonia inglesa, hace como unos 100 años más o menos, la reventaron. Reventaron toda la biodiversidad del lugar. Tiene muy poco espacio Singapur, empezó a crecer y lo llenó todo de asfalto. Entonces, cuando se independizó Singapur de Inglaterra, lo que dijo es, vamos a recuperar la biodiversidad, vamos a recuperar la naturaleza. Y la han liado, pero muy bien liado, o sea, es el referente. Si cualquier ciudad quiere hacer algo al respecto, obviamente ellos tienen muchos fondos y han hecho cosas alucinantes, pero bueno, es como una guía a seguir y el que quiera hacer algo pues es un modelo. Y luego, por ejemplo, han hecho parques gigantes de jardines terapéuticos para personas con demencia. Este en el caso es un parque normal, como si fuese el Retiro, de decir, oye, pues vamos a destinar 2 hectáreas con elementos donde vamos a poner zonas para las sillas de ruedas, zonas de estimulación sensorial. Entonces, parques públicos enfocados a solucionar un problema muy gordo que ellos identificaron, pero que lo tenemos en todas las sociedades, que es el tema de la demencia en personas mayores, ¿no? Pues ellos lo han llevado hasta los parques públicos. Pues esto es pensar en las personas. Y hasta ahora no se ha pensado. Os voy a pasar un poquito a diferentes maneras de actuar en las ciudades que se pueden hacer. Entonces voy a empezar por el techo. Hablaremos del suelo también, lo que se puede actuar, y también en la verticalidad. En el techo os he puesto aquí un ejemplo
Porque París ha puesto un objetivo del 50% de los techos, de los tejados tienen que ser verdes. Lo que pasa es que estos de aquí han metido 14.000 metros cuadrados, que es además es una granja agrícola urbana, o sea, de producción de alimentos. Las ciudades tienen, en esa integración con la naturaleza, tienen que empezar a ser generadoras de sus propios recursos, tanto electricidad como, o sea, el tema de la energía, como el tema de los alimentos. Este es más pequeñito, esto es una terraza de Brooklyn, son pequeños huertos que los puedes hacer tú con tu comunidad. Los puedes hacer a mayor escala, a menor escala, pero al final es, bueno, pues es utilizar el techo. Esto, por ejemplo, un poquito atándolo con lo de los hospitales, es un concepto que me gusta mucho. Yo siempre les recomiendo que es intentar utilizar las azoteas para generar estos jardines terapéuticos. O sea, que tú puedes estar ingresado y tú puedas subir allá arriba, te toque el sol, que solo porque el hecho que te toque el sol ya parte de la naturaleza también y tiene un montón de beneficios, que tengas los beneficios de las plantas que tienes en el lugar, que incluso si ya está bien pensado, pues puedas incluso hacer parte de la rehabilitación física, la puedes hacer allí, o incluso el médico si tiene que dar malas noticias. Este es el caso de un colegio, pues si de golpe ya los puedes estar haciendo arriba, puedes jugar, tienes plantas. Además, esto lo utilizan para hacer un tema de divulgación, de concienciación, porque si los chavales no empiezan a entender la importancia de todo eso, pues esto no sigue, ¿no? En Copenhague, una industria de residuos, pues bueno, pues también pueden hacer su función para compensar el impacto medioambiental que hace. Este es un proyecto muy simpático, yo creo que es más simbólico que no por el impacto que hace, pero en Utrecht lo que hicieron fue coger todas las paradas de autobús y generaron todo un espacio verde, sobre todo muy enfocado para un problema muy grande, que es el tema de las abejas, que si las abejas desaparecen, se cae el sistema, ¿no? Entonces, es simbólico, yo creo que es más bien un tema de generar conciencia, pero también hicieron su estudio que tuvo su repercusión a nivel de polinizadores. A nivel vertical, esto no sé si lo conocéis, este es el bosque vertical de Milán. Bueno, esto ha sido como uno de los primeros símbolos que se hicieron con esto, pero luego esto lo han llevado a otros lugares. Es jugar en lo vertical también en temas de generación de huertos urbanos y los han profesionalizado muchísimo. Este, por ejemplo, en París, aquí tenéis el detalle por dentro, pero bueno, o sea, imaginaros, ¿no? Aprovechamos porque en la ciudad tienes que tirar para arriba, porque como decíamos, en el suelo es limitado. Entonces, se están haciendo muchos huertos urbanos. Esta es la torre de agricultura urbana más grande del mundo. O sea, os he puesto aquí los datos, ¿eh? Puede llegar a alimentar a 40.000 personas al año y 270.000 kilos de vegetales y de frutas al año. Sí, hidroponía y aeroponía. La mayoría de lo que sería agricultura urbana va por ahí. Esto ya es actuando a nivel de infraestructuras. Aquí, por ejemplo, lo que hicieron en Rotterdam, lo que fue es coger todos estos entornos de aquí que era carretera y cogieron y dijeron, oye, pues flores salvajes, que no hay que mantenerlas, no hay que cortarlas, te ahorras todo el tema de podar y demás, y además estamos en lo mismo, ¿no? Ayudas a generar biodiversidad, polinizadores, etcétera, etcétera. Cosas muy sencillas. O, por ejemplo, ¿no? Esto es un caso muy particular. El aeropuerto de Berlín, un aeropuerto abandonado, querían hacer edificaciones y todo el colectivo social lo que pidieron es, oye, no, esto lo queremos para nosotros. Han generado el parque más grande de Berlín, todo con esa línea, ¿no? Entre el techo, el vertical, el suelo, los pequeñitos estos y las infraestructuras, pues al final generar estas ciudades biofílicas. Esto es un proyecto de China también, cerca de Shanghái, que está actuando sobre 100 hectáreas de terreno alrededor de Shanghái para poder alimentar a 24 millones de personas. Obviamente no para todos, pero ya es toda una estructura de agricultura urbana totalmente integrada en el entorno urbano. Esto ya es una ciudad bosque, que se le llama. Han plantado 40.000 árboles y 1 millón de plantas con la idea de, pues eso, absorber casi 100 toneladas de CO2 y 57 toneladas de contaminantes. Y entonces aquí me voy un poquito a la parte más futurista. Por ejemplo, hay ya actuaciones sobre el mar. Hay un problema de salinización de todos los cultivos que están en la costa. Si no se hace algo para poder tratar el agua salina en los cultivos, pues desaparecen. Y tenemos ahí un problema de la hostia. Y este después ya, os he puesto el último, que es el más... Pero esto es un proyecto que se está trabajando en él, ¿eh? O sea, no es un tema de una peli de ciencia ficción, ¿eh? Se llama Aeroponic 2100, que esto sí que es aeroponía a lo bestia, pensado para poder dar alimentación a zonas desérticas o zonas que estén teniendo un conflicto. Puedes mover sin contaminar y suministrar la comida. Pero bueno, como os he dicho, os he puesto esto ya como pues, lo más futurista, pero que se está trabajando en ello. Y ya está. Y quería acabar con esta frase de que la naturaleza no es un sitio que vamos a visitar, sino que es nuestro hogar. Gracias.